vamos a hacer dos ejemplos de los tipos de ciclos. Ahora vamos a hacer dos ejemplos de los tipos de ciclo. Vamos a empezar con el tipo de ciclo for. Para ello, en primer lugar, vamos a crear una lista que contenga los números del 1 al 5. Como identificador de esta lista, le pusimos el nombre lista. Y bueno, aquí indicamos que van los números del 1 al 5 entre corchetes. Y ahora sí vamos a iniciar el ciclo dando la siguiente instrucción. Aquí estamos queriendo decir que para cada X, es decir, cada uno de estos elementos que están contenidos en esta lista, que se llama de esta manera, fue el nombre que le pusimos, y con los dos puntos, a continuación le doy la instrucción. Quiero que a cada uno de esos elementos le aumente una unidad y luego la imprima el valor resultante. Aquí es importante tener en cuenta que una vez iniciamos este ciclo for, las instrucciones que queremos que haga deben ir con una indentación, es decir, con un espacio desde el margen. No puede ir al mismo nivel que el for, porque si no, no va a funcionar. Y ahora vamos a ejecutar la celda. Entonces aquí podemos ver el resultado. En este ciclo lo que se hace entonces, para cada uno de estos elementos, iniciando con el 1, ese elemento entra al ciclo, se le suma una unidad y se imprime ese valor. Por eso obtenemos el número 2. Y asimismo para el 2. Entonces luego vuelve el ciclo al siguiente elemento, que es el 2, se le suma una unidad, se imprime y obtenemos el 3. Luego sigue con el elemento 3, se le suma una unidad, se imprime y obtengo el 4, y así sucesivamente. Ahora vamos a crear una nueva celda. Vamos a generar una nueva celda para hacer el siguiente tipo de ciclo, que es el ciclo while. Para ello, entonces, en primer lugar, vamos a escribir esta siguiente instrucción, que es lo que yo quiero que haga. Le vamos a pedir al usuario que ingrese un número. Entonces aquí recordemos, con la función input se guarda con la función input se solicita al usuario algún dato. En este caso quiero que le aparezca el siguiente mensaje, que es ingrese el número. Y con la función int lo que voy a hacer es que el número que el usuario ingrese se convierta en número entero, ya que si lo dejamos sin esto, el tipo de dato va a ser carácter. Y ahora sí, vamos a iniciar el ciclo. En este caso se inicia con la instrucción while. Entonces quiero que mientras x sea diferente de 5, entonces imprima en pantalla un mensaje que diga que el número no es 5. Y en ese caso, entonces vamos a pedirle que ingrese nuevamente otro número. Y si pasa lo contrario, es decir, que si el número ingresado por el usuario es exactamente igual a 5, entonces quiero que imprima un mensaje que diga el número es 5. Entonces en este caso lo primero que va a observar el usuario es este mensaje de ingresa el número. El usuario va a ingresar un número y dependiendo del tipo de número que sea, entonces lo primero que va a hacer la máquina es verificar si ese número es diferente de 5. Si esto se cumple, entonces va a seguir esta siguiente instrucción.
y pues le va a imprimir en pantalla que el número no es 5 y nuevamente le va a solicitar que ingrese un dato. Y esto se va a seguir repitiendo hasta que ocurra lo contrario, es decir, que el X sea exactamente igual a 5 y se va a imprimir este valor en pantalla. Si el número inicial que ingresa el usuario fuese un 5, entonces la máquina primero verifica que esta indicación se cumpla. Si no se cumple, inmediatamente salta la siguiente instrucción. Si ejecutamos la celda, entonces podemos ver que se solicita un número. Si ingreso el 5 en primer lugar, ya se rompe el ciclo. Si la vuelvo a ejecutar y ingreso valores diferentes, pues me doy cuenta que va a seguir solicitándome los datos hasta que ingrese el número 5.